que cuando ocurre un estímulo físico, químico, mecánico, el sodio por alguna razón, debido a que existen proteínas transmembranales o canales para el sodio, puede ingresar, habíamos dicho, y tenemos sodio dentro, generando un cambio en el voltaje de la membrana neuronal que en reposo se encuentra a menos 70, la saca de esa polaridad negativa y comienza a despolarizarla precisamente porque ingresa cargas positivas. ¿Sí? Entonces, solamente cuando ingresa una cantidad X de cargas positivas, el potencial de membrana comenzará a cambiar hasta llegar a un punto, y ese punto se denomina punto umbral. ¿Qué ocurre en el punto umbral? Ocurre de que la membrana neuronal cambia. Algunos autores dicen menos 65, otros menos 55. Aproximadamente a menos 55 milivoltios, en este punto umbral existen unas proteínas voltaje dependientes para el sodio. Estas se activan y se abren. Y estas proteínas voltaje dependientes para el sodio son muchas, porque es una neurona especializada para excitarse, conducir el impulso nervioso y para transmitir. Como es una célula especializada, por ende en su membrana tiene estas proteínas voltaje dependientes especiales en esta y que se abren abruptamente, generando que más sodio ingrese y llegando a despolarizar totalmente a la membrana. Entonces tenemos más ingreso de sodio, mucho más de lo que ha entrado. Solo por decirlo, acá entraron 5 y después entran 10.000. ¿Está bien? Solo por dar un ejemplo para que se entienda. Bien, entonces se va despolarizando, que puede llegar hasta 10 o más 10, más 20, con lo cual encontramos una despolarización. Una vez que ocurre eso, decíamos, la célula intenta controlar este desequilibrio, este momento, que son milisegundos, y saca iones de potasio fuera de la célula, tratando de equilibrar, pero posteriormente inclusive entra calcio, generando todavía la mantención de una polaridad positiva dentro de la membrana que no le gusta. Por lo tanto, recién en ese momento se activa otra proteína. Decíamos que se ha generado la célula sabiendo esto, se ha generado una proteína que es la bomba de sodio y potasio, que trabaja con transporte activo, y ella es la que se encarga de restablecer el equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entró sodio, salió potasio y alguien tiene que devolver ese equilibrio, y es la bomba de sodio y potasio que sacará todo el sodio que no le gusta e introducirá el potasio que debe estar dentro. Entonces, la vuelta al equilibrio hasta alcanzar menos 70 milivoltios. Eso habíamos. Y a eso se conoce como el fenómeno de repolarización. ¿Está bien? Si por alguna razón esta repolarización baja por debajo de menos 70 milivoltios, recibe otro nombre. Se vuelve más negativo todavía y eso se llama hiperpolarización. Que ojo, no se queda así. También existe una compuerta para el potasio que luego hace que se restablezca, y para el cloro también, que hace que se restablezca. La idea está en la repolarización, o inclusive después de la hiperpolarización, es que vuelva a su estado de menos 70 milivoltios, que eso es lo fisiológico en una fibra nerviosa y en una neurona. ¿Está bien? Por lo tanto, eso va a ocurrir en toda la célula, decíamos. Esto lo vamos a pasar porque a veces es confuso. Esa es una sinapsis eléctrica que no tiene nada que ver. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por ejemplo, el dolor sobre el cual ustedes van a trabajar, o el pellizco, si se quema la mano, por ejemplo, tiene receptores sensitivos, mecanorreceptores, termorreceptores, propioceptores. En el ligamento periodontal también les decía que teníamos. Entonces, uno de los extremos es el que tiene el receptor. Si este segmento es el que tiene el receptor en esta neurona, que es pseudobipolar, ¿verdad? Sensitiva desde el punto de vista fisiológico sensorial.
Entonces, en este segmento están los receptores, se genera el potencial de acción, ¿y en qué lugares se produce la conducción del impulso nervioso? Las despolarizaciones, ¿dónde ocurren? En los nodos de Rambier, siempre y cuando la neurona sea mielinizada, porque la mielina es la que le da. Bien, entonces en estos segmentos se va a generar las despolarizaciones, porque lo demás estará cubierto como con un aislante denominada vaina de mielina. La conducción será mucho más rápida porque es más focalizada a los nódulos de Rambier, llega hasta este lugar y luego va hasta este extremo terminal. En este segmento de acá, ¿qué tenemos? Botones sinápticos. Dentro del botón sináptico, ¿qué tenemos? Unas bolsitas, vesículas sinápticas. Dentro de las vesículas sinápticas, ¿qué tenemos? A ver, volvemos. Acá, ¿qué tenemos? Receptores. Ya, receptores. Por ejemplo, para el dolor, ¿cómo se llama? Nociceptores. Para la temperatura, termoceptores, que serían los corpúsculos del retina, los corpúsculos de... ¿Ya? Eso tienen que repasar, porque, ojo, receptores tienen que saber. Una vez que los receptores captan, conducen. ¿Y acá qué tenemos? Botones sinápticos. Dentro del botón sináptico, ¿qué tenemos? Vesículas sinápticas. Dentro de la vesícula, ¿qué tenemos? Neurotransmisores. Ahora, mi pregunta es, ¿en este segmento tengo neurotransmisores? No, porque este segmento de acá es el que está especializado para transmitir la información. ¿Cuál es la diferencia entre recibir la información y transmitir la información? Recibir la información tiene que ver con una terminación libre, que puede ser un nociceptor, un termoceptor, que está especializado para para detectar los cambios físicos, químicos, mecánicos. La presión, por ejemplo, cuando tú le tocas a alguien el labio, cuando le vas a tocar, siente, le dices después de que le has anestesiado, si todavía lo siento, te dice. Entonces eso es táctil. Y van a notar que la pérdida de sensibilidad, por ejemplo, cuando ustedes utilizan anestésico local, es gradual y dependiendo, recién va perdiendo todas las sensibilidades en relación a los tipos de receptores que tienes. Entonces, ¿este lugar hará sinapsis con otra neurona? No. Por lo tanto, este lugar solo está especializado para recibir la información. En cambio, este lado está especializado para transmitir la información. Entonces, en la siguiente les hacía este repaso para que entendamos sinapsis, ¿no? ¿Por qué? Porque este lugar se va a comunicar con otra neurona a la cual le va a pasar la información. Y este lugar, o mejor dicho, el paso de la información, vamos a ver cómo se produce, se da a través de neurotransmisores. Entonces, otra pregunta más para el repaso. ¿Dónde se encuentra esto? Si fuera trigémino, ¿dónde se encuentra el cuerpo de la neurona? Entonces, los cuerpos neuronales se encuentran en los ganglios. Si es vía aferente, en el caso del ejemplo, en el ganglio de Gaza. En el tema de la médula espinal, en los ganglios raquídeos próximos a la médula. ¿Está bien? Porque también después hay otros en la vía de salida, también hay ganglios. ¿Qué se encuentran dentro de esos ganglios? Los cuerpos neuronales. Bien. ¿Qué es lo que pasa en una... terminemos el ejemplo, ¿está bien? Está claro entonces que este segmento es receptor, esto conduce y acá transmite. ¿A través de qué? De una sinapsis. Bien, en esta neurona, ojo con eso. Después están llorando, ¿por qué les va mal? Repetir 1000 veces. ¿Cuál es el lugar del receptor? ¿Este lugar? ¿Aquí recibe? No. El soma y las dendritas son los receptores. ¿Aquí puedes transmitir? No.
es un área especializada para recibir o generarse la información. Llega al cono axónico y aquí se conduce. Y en este lugar, ¿qué se encuentra? ¿Qué se encuentra en ese lugar? Las vesículas, botones sinápticos. Dentro de los botones sinápticos se encuentran las vesículas. Y en las vesículas está el neurotransmisor. Listo. ¿Y el neurotransmisor para qué sirve? Para pasar la información. Y de ahí veremos después qué tipo de neurotransmisores hay. ¿Está bien? Perfecto. Bien, si se dan cuenta, esta neurona es para la vía aferente y la otra es para la vía eferente. Eso quiere decir que esta lleva la información hacia el sistema nervioso central y en cambio esta lleva del sistema nervioso central hacia un órgano efector, que puede ser músculo cingulado. Bien, entonces ahí es. Ahora, en las neuronas que son amielínicas, este lugar sigue siendo el lugar receptor, pero la conducción del impulso nervioso ya no se da en los puntos focalizados que son los nodos de Ranvier, sino se va a dar en toda la membrana que está expuesta. Por lo tanto, la despolarización aquí es muy difusa. La velocidad de conducción en este tipo de neuronas es más lenta, analizándola. ¿Está bien? Porque aquí al estar focalizadas en puntos específicos, la información viaja mucho más rápido. La conducción va a ser saltatoria. En cambio aquí la conducción va a ser continua, mucho más lenta. Y lo mismo va a pasar acá. Acá tenemos botones, vesículas, neurotransmisores, el lugar especializado para... Y lo mismo pasa en este otro tipo de neurona. Entonces, la diferencia entre las dos funcionalmente es que la velocidad de conducción va a estar, por una de las razones, influida por la vaina de mielina. En una será saltatoria y en la otra será continua, muy difusa. Bien. Esto ya lo hemos visto, esto es polarización, repolarización, y ya lo hemos. Conducción saltatoria, lo que acabamos de mencionar. Lo mismo, más de lo mismo, era repetitivo. Y luego vamos entrando, esto lo vamos a ver después, en la siguiente. Acá. Entonces, este cuadro lo van a ver en muchos, de hecho si leen el libro de Guyton, está muy bien explicado ahí, qué es lo que hemos venido hablando y con esto terminamos el repaso. Quiere decir que la conducción de un impulso nervioso se le puede graficar a través de medir el voltaje y el tiempo. Entonces, lo que mides acá es el tiempo que va a tardar y esta es la intensidad que se mide en voltaje. Si ustedes se fijan, esta línea de acá, no sé de qué color la ven ustedes, esta de acá es el potencial de membrana que está en reposo. Fíjense acá, estas líneas son despolarizaciones fallidas. ¿A qué me refiero con despolarizaciones fallidas? Lo que les decía al pellizco, ¿verdad? Cuando no le pellizcas con ganas, no le causas el dolor, entonces has logrado despolarizarlas, pero esas despolarizaciones no han llegado al punto umbral estimulando a los nociceptores, al receptor del dolor. Por lo tanto, sí va a sentir que le intentas hacer algo, pero no va a sentir el dolor. Son despolarizaciones, por decirles, muy pequeñas, que no llegan al punto umbral. Una vez que llegan al punto umbral, pasa que se abren las proteínas voltaje dependientes para el sodio, se llena de sodio dentro y ocurre recién la despolarización. Ojo con esto, dicen también, o lo van a leer, la ley del todo o nada. Por encima del punto umbral es a lo que se refiere esa ley del todo o nada. Quiere decir que cuando alcanzas el punto umbral, esta despolarización ya no la puedes parar. En cambio aquí sí se puede parar, ¿sí o no? Se para, se falla, se falla, se falla. Pero cuando realmente le das, a eso se refiere la ley del todo o nada.
Cuando llegas al punto umbral, todo. Si no llegas al punto umbral, nada. ¿Está bien? A eso se refiere esa ley del todo. Y luego viene la repolarización, y esto que acá, ¿qué se llama? Hiperpolarización. Y fíjense cómo la hiperpolarización luego vuelve a estar en un potencial de membrana en reposo. Y fíjense a qué número pone acá el punto umbral. Menos 55 milivoltios. Entonces dependerá del autor que lean, algunos mencionan menos 55, otros menos 60, dependiendo los trabajos que escriben. La velocidad de conducción oscila entre 0,5 milisegundos a 120 milisegundos aproximadamente, dependiendo del tipo de neuronas. ¿Está bien? Erlanger, Gasser y Bishop han clasificado a las neuronas considerando este cuadro. ¿Qué te quiere decir? Te quiere decir dos cosas, o mide dos cosas: el grosor de la fibra o de la neurona, ¿sí? Y si es mielínica o amielínica, porque te dice que si es grueso, la velocidad de conducción va a ser o mucho más rápida o más lenta. Si es mielínica, va a ser mucho más rápida o más lenta. Entonces, ¿qué te dice este cuadro? Este cuadro te dice que debes considerar, al estudiar, o debes saber que si, por ejemplo, la pulpa dental tiene fibras de qué tipo mielínicas, conducirá a una velocidad mucho más rápido, por lo tanto, los estímulos ahí que se generan, o sea, los hace realmente sufrir a los pacientes, además que están en cámaras cerradas, ¿sí o no? Que presionan sus velocidades de conducción. Tienen que ver si son mielínicas, son gruesas o delgadas. Y fíjense esto, las clasifican en tipo A, y las de tipo A mielínicas pueden ser alfa, beta, gamma, delta. ¿Cuál de estas encontramos en la pulpa dental? Las delta. ¿Está bien? Ahora fíjense qué es lo que dice. La velocidad de conducción, fíjense el grosor, presenta un grosor entre 2 a 20 micrómetros. ¿Con qué la vamos a comparar? Con las fibras B y con las fibras C. Fíjense este número. Este número compárenlo. Ya que le toman foto a ustedes, luego lo comparen, ¿no? Fíjense lo que dice. Las fibras alfa, velocidad de conducción 100 metros por segundo. Las beta, 60. Las gamma, 25. Las delta, 50 metros por segundo. Todas presentan una duración de espiga. ¿Qué quiere decir la duración de espiga? Es la capacidad en la que reacciona, ¿está bien? Al llegar al punto umbral, ¿sí? Es la rapidez con la que pueden sentir, podríamos decir. Y un periodo refractario, y luego vamos a ver a qué se refiere el periodo refractario. ¿Ya? Ahora no les complico la vida, entre 0,4 y 1 milisegundo. Pero fíjense, aquí hemos incorporado dos conceptos más, que es la duración espiga y el periodo refractario. El periodo refractario es el que a mí me interesa que más o menos tengan un conocimiento. ¿Está bien? Perfecto. Fíjense ahora y comparémosla con las fibras B. Presentan un grosor entre 1 a 3 litros. ¿Son más gruesas o más delgadas? Velocidad de conducción 10 metros por segundo. ¿Serán más lentas? Duración de espiga de 0,2 a 1 y un periodo refractario absoluto de 0,2. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer simplemente es comparar, y ahí se van a dar cuenta cuál es más gruesa y cuál es más delgada. Y se van a fijar la velocidad de conducción. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Veanla. Ojo, también son mielínicas por si acaso. Ahora fíjense las fibras C. Las fibras C presentan un grosor menor a 1 micrómetro y con una velocidad de conducción de 2 metros por segundo, duración de espiga de 2 segundos, periodo refractario de 2. ¿Ven? Te dan características y eso es el cuadro que te ha dado. Ahora, ¿cómo se relacionan esta velocidad de conducción? ¿Cómo se relaciona esto de grosor? ¿Sí? También te puede ayudar un poco a entender el dolor agudo y crónico. ¿Entienden los términos agudo y crónico, verdad? ¿Sí o no? El agudo, ¿cuánto tiempo es?
Por si acaso los términos para mí, agudo y crónico es tiempo, nada más. El agudo es de corto tiempo, ¿sí? Y el crónico es de largo tiempo. Por eso hay enfermedades crónicas. Pacientes viven años con eso, ¿sí o no? Entonces hay enfermedades de tipo crónico. Esto se puede relacionar con procesos igual de tipo agudos o crónicos. ¿Está bien? Generalmente las fibras C estarán más presentes en dolores crónicos porque son las que persisten y tienen características especiales. Pero ya tienen que ustedes incorporar esos dos criterios también, entre agudo y crónico, que después vamos a ir. Esto ya les había explicado, entonces con eso era el repaso de conducción del impulso nervioso. Ya hemos visto conducción del impulso nervioso. Muy bien. Entonces, lo que vamos a llevar en esta parte, que ya hemos hecho el repaso de conducción del impulso nervioso, es ¿qué pasa? ¿Cómo se llama esto? Botón sináptico. Listo. ¿Qué encontramos en el botón sináptico? ¿Y esto qué es? Bien. Entonces, lo que vamos a llevar el día de hoy es cómo ocurre este proceso de liberación del neurotransmisor. ¿Y por qué? Yo les decía a ustedes, ustedes van a influir en la conducción con el anestésico local. Ustedes van a interferir ese proceso fisiológico bloqueando la conducción o la transmisión del impulso nervioso. La conducción. Porque lo que el anestésico entra, les decía en la anterior clase, dentro de la fibra, va a bloquear ¿quiénes? A las proteínas voltaje dependientes. Por más de que se abra y se encienda el sensor, al estar cerradas por el anestésico, el sodio no va a poder entrar, por lo tanto inhibe la despolarización, ¿sí? El anestésico, entonces, lo que va a hacer es bloquearte la conducción del impulso nervioso. Pero también después de bloquear la conducción del impulso nervioso, bloqueándote la despolarización, estabilizándote la membrana, les hablaba del estabilizador de corriente, también va a inhibir que se dé este proceso a este nivel. Sin embargo, existen otro tipo de fármacos, como por ejemplo los relajantes musculares. Les quiero dar el ejemplo para que presten atención en esto. Por ejemplo, ustedes van a utilizar los relajantes por trismus. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar del trismus? ¿No? El trismus es la capacidad limitada de poder abrir la boca después de ciertos procedimientos, como por ejemplo cirugías de terceros molares, en alguna terapéutica que ustedes le hayan tenido con la boca abierta. Yo les doy el ejemplo de esto. Si yo a todos ustedes que no van al gimnasio porque están tan dedicados a estudiar, ¿no? Entonces les hago hacer ejercicio de pura piernas 2 horas bien matadoras, mañana van a poder caminar. No, va a tener una incapacidad, una limitación en poder caminar, ¿sí o no? Entonces, cuando tú lo tienes al paciente con la boca abierta en cirugías de terceros molares por tiempos prolongados, pues va a haber una hiperextensión de los ligamentos, una fatiga muscular, todo eso, y luego va a estar con trismus. Y de hecho, cuando hay alteraciones a nivel del sistema, ¿sí?, masticatorio, a nivel ocluso muscular, todo eso, el paciente a veces tiene limitaciones. Y ahí es donde ustedes utilizan miorelajantes, ¿sí? Relajantes musculares, que de hecho van a llevar en farmacología. ¿A qué nivel actúan algunos de esos relajantes musculares? A este nivel. Ya sea con el órgano efector, ¿sí? Entonces, por eso es de que muchos fármacos, no solamente miorelajantes, o cualquier otro fármaco, va a actuar a este nivel. O ya puede actuar a este nivel en la liberación, disminuyendo el neurotransmisor, o va a actuar a estos de acá que son receptores. ¿Ven que acá está como un bracito esperando a recibir al neurotransmisor? Muchas veces eso se encuentra bloqueado. El neurotransmisor no se une. Si el neurotransmisor no se uniera acá, ¿qué pasa? La conducción del impulso nervioso, o sea, se detiene o se altera. Entonces, nosotros, el ser humano me refiero, ha encontrado, al comprender estos procesos fisiológicos,
ha encontrado la forma de impedir y elegir dónde lo quieres impedir, ¿sí o no? Claro, con un anestésico local tú eliges, ¿sí o no? O la anestesia es así al azar. No, tú eliges y sabes lo que quieres hacer. Y cuando le das un fármaco, le dice, doctor, ¿qué me puedo tomar? Tú le recetas un relajante, pero no le recetas porque alguien te lo dijo. Lo recetas porque conoces que con ese fármaco, según su mecanismo de acción, vas a interferir un proceso fisiológico, pero lo más importante es que sabes a qué nivel lo vas a hacer. ¿Se entiende? Bien, entonces presten atención cómo ocurre la liberación del neurotransmisor. ¿Está bien? Que es fácil también. Solo que ustedes se entienden. ¿Bien? Ya. Bueno. Las sinapsis, de manera general, pueden ser todas aquellas sinapsis que se dan a nivel central, bueno, se denominan sinapsis centrales. Si se dan en órganos efectores de tipo músculo, serán sinapsis neuromusculares, y en glándulas o ganglios serán, para que lleguen a una glándula, serán ganglionares. Hay centros de relevo en algunos circuitos. ¿Está bien? Son los tres tipos de sinapsis. Las sinapsis se pueden clasificar, lo vamos a poner todo igual. Todo el tiempo les he venido mencionando. Se pueden clasificar desde el punto de vista descriptivo de su morfología, ¿sí? Y desde el punto de vista de su función recibe otro nombre, lo mismo que las neuronas. ¿Esta qué sinapsis es? Yo ya sé que esto ya lo saben ustedes. ¿Qué sinapsis es esta? Desde el punto de vista morfológico, de su forma, descriptivo. ¿Será? Axo somático. No han llevado, ¿no? ¿No han llevado? ¿Seguros? ¿Sí? Ya. Bien, entonces lo veamos por primera vez. Cuando este botón sináptico acá, que es un axón, hace sinapsis con el soma de una neurona, será axosomático. Desde el punto de vista morfológico. Esta sinapsis de acá será axodendrítica. ¿Por qué? Porque es el axón con las dendritas. ¿Está bien? Perfecto. ¿Y esta qué será? Axoaxónica. ¿Sí o no? Bien. Ahora yo les voy a decir por qué es interesante esto. Porque esto hasta en colegio se ve. Pero lo que no se entiende es la función. Fíjense esto. Esta sinapsis de acá generalmente es de tipo excitatorio. O sea, el impulso viaja y tiene el objetivo de producir el paso de la información para esta neurona. Esta otra lleva información y también esta sinapsis es excitatoria. Tiene predilección por ser sinapsis excitatorias, excepto esta. ¿Saben por qué? El organismo ha diseñado para la modulación, por ejemplo, que no toda la información tiene que llegar. Ha diseñado, y es tan fantástico, que cuando esta neurona está llevando un impulso nervioso excitatorio acá, esta de acá puede interferir. ¿Cómo va a interferir? ¿Recuerdan que la despolarización es la que viaja por acá? ¿Sí o no? En este caso, lleva un neurotransmisor que generalmente se llama el ácido gamma-aminobutírico, que es el GABA. Ese neurotransmisor es inhibidor. Eso se activa cuando esta información está viajando acá y no es buena para el organismo. Esta neurona lo sabe y lleva la información acá y libera un neurotransmisor distinto para bajar y evitar que se libere el neurotransmisor. Por lo tanto, tenemos sinapsis excitatorias y sinapsis inhibitorias para controlar. ¿Está bien? Perfecto. Entonces eso es desde el punto de vista descriptivo, morfológico. Las sinapsis pueden ser axosomáticas, axodendríticas
y axoaxónicas que tienen predilección, no siempre. Esta tiene una doble función, eso más les diré. Esta puede ser inhibitoria o más bien excitatoria. ¿Qué quiere decir? Esta puede decir si la información de acá tiene que saber el sistema nervioso o tiene que saber el órgano efector, y esta más bien refuerza e impulsa la excitación. Si el contrario no debe viajar la información, la inhibe. Entonces tiene doble función. ¿Está bien? Entonces consideren esto. Desde el punto de vista fisiológico, la sinapsis se puede clasificar de dos tipos: sinapsis químicas y sinapsis eléctricas. Fíjense en las sinapsis químicas. En las sinapsis químicas, obviamente son las más numerosas del organismo y tienen sí o sí tres elementos. Para mí, cuatro, ¿no? Tenemos la membrana presináptica, de lo que acabamos de ver, de la neurona, el botón, su membrana. La membrana postsináptica es en la que debe generar el efecto. Tiene la hendidura sináptica y tiene el neurotransmisor, ¿no? Cuatro cosas. ¿Está bien? Pero con estas tres, que la mayoría de los libros lo mencionan, está bien. Entonces, las sinapsis químicas son las más numerosas y tienen tres elementos: la membrana presináptica, la postsináptica es en la cual va a causar el efecto, la hendidura sináptica donde se liberan los neurotransmisores. Esta hendidura sináptica puede venir entre 200 y 50 nanómetros, y en otros libros lo van a encontrar, entre 20 y 50 nanómetros o 200 o 500 angstroms. ¿Está bien? Listo. ¿Cuál será la diferencia con las sinapsis eléctricas? En las sinapsis eléctricas no interfiere una sustancia química por razonamiento lógico. Entonces, si se llama eléctrica, ¿de quién depende el paso del potencial de acción? No. El mismo ion. El mismo ion entre célula y célula tienen unos canales por donde pasa el sodio. O sea, en una célula se llenó de sodio y estos sodios por una repulsión eléctrica, ¿recuerdan? Positivo con positivo se repelen como imán. Entonces empiezan a viajar y tienen unos canales que se llaman proteínas canal precisamente, pero se llaman uniones tipo gap, que son entre dos neuronas, que generalmente el músculo cardíaco es el mejor ejemplo. Creo que tengo una imagen después. Vamos a ver. Pero el paso de información de acá es directamente por el compuesto iónico, en este caso el sodio. ¿Está bien? Que pasa directamente. Veamos qué es lo que ocurre. El asunto es el siguiente. El potencial de acción, ¿cierto que llegó hasta este botón sináptico? ¿Sí? Hasta ahí llegó. En este botón sináptico tiene, como es también especializado para transmitir la información del impulso nervioso, tiene una proteína canal especial que no es para el sodio, es para el calcio. ¿Ven? Para el calcio, ¿está bien? Entonces, para que se produzca la liberación del neurotransmisor, ¿qué compuesto iónico es importante? El calcio. Entonces no me pongan sodio. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es el compuesto iónico que genera la liberación de los neurotransmisores en el botón sináptico? El calcio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El potencial de acción viaja a través del axón hasta llegar a todos los botones sinápticos. Esa despolarización va a causar un efecto, porque aquí también hay proteínas voltaje dependientes, pero especiales para el calcio. Entonces, estos proteínas canal se abren, el calcio ingresa dentro y sigue generando despolarización.
Pero lo más importante es que este calcio tiene actividad con proteínas de la vesícula sináptica. Recuerdan que los organelos citoplásmicos tienen características muy parecidas a la membrana, porque sí tienen una envoltura, ¿sí o no? Entonces, estas se unen con ciertas proteínas como ser la sinapsina, la sinaptopredina y las fosforilas, las activan, ¿sí? Generando de que esta vesícula sináptica que estaba ahí flotando migre hacia la pared de la membrana y se vacíe el neurotransmisor por un proceso de exocitosis. No es tan difícil, ¿verdad? O sea, de comprenderlo, porque el potencial de acción llega y genera ¿qué? Apertura para canales del calcio, apertura de los canales, entra el calcio se une o activa a las vesículas uniéndose a estas proteínas, activándolas, catalizándolas, y la vesícula se empieza su proceso de exocitosis y libera el neurotransmisor. Una vez que el neurotransmisor es liberado, el neurotransmisor permanecerá un periodo de tiempo acá. Después va a ocurrir varias cosas. Primero, se une a su receptor, otros van a ser degradados y otros van a ser recaptados para producir nuevos neurotransmisores. Entonces, tenemos la neurona presináptica, donde ocurre el proceso de exocitosis en este botón sináptico, los neurotransmisores son liberados a la médula sináptica, y lo que va a causar en esta de acá es el paso de la información. ¿Y qué le causa a esta neurona de acá? Despolarización. Pero dependerá del neurotransmisor y dependerá del órgano, y ahí puede variar un poco el paso de la información. Pero generalmente en este otro lado, ¿qué va a causar? Apertura para que entre el sol. Entonces, en este botón es calcio y en la membrana postsináptica otra vez ocurre lo mismo para que se produzca la información. ¿Dónde la pueden bloquear? La pueden bloquear esto antes de que se abran los canales de calcio. Por ejemplo, y después, si liberas un neurotransmisor en un botón, en una sinapsis axoaxónica, va a liberar el GABA. El GABA lo que va a hacer es inhibir que se abran estos canales. ¿Qué pasaría si no se abren canales de calcio? No entra calcio. Y si no entra calcio, los botones no se activan, y como los botones no se activan, no se libera el neurotransmisor. Pero ojo, puede entrar calcio, pero no lo suficiente como para causar un efecto en esta membrana. ¿Se entiende? Entonces, bloqueo acá es canales de calcio. ¿Cómo se llama esto? Neurona presináptica. ¿Está bien? Les voy a complicar más la vida. ¿Qué pasaría si una sinapsis viene a este nivel y quiere bloquear el paso de información? ¿Saben qué hace? Abre canales para el cloro. El cloro es un anión, es negativo. Hace ingresar cloro acá y lo vuelve más negativo, inhibiendo la despolarización. Porque aquí el paso de la información debería generar despolarización. La despolarización es entrada de sol. Pero si viene una neurona inhibidora y le hace sinapsis en esta neurona postsináptica y hace que entre cloro, inhibe la información porque no la deja despolarizarse por ingreso de cargas negativas. ¿Se entiende? Ahí es donde les va mal. Entonces, si yo les preguntara, ¿quieren jugar a eso? Ah, eso sí quieren jugar porque luego saben que no voy a... Bien, a ver. Para inhibir un potencial de acción, para inhibir la transmisión de un potencial de acción en un botón sináptico, ¿qué neurotransmisor puede bloquear? El GABA. Ahí es donde. ¿No ven? El GABA. Aquí viene una sinapsis axoaxónica
libera el neurotransmisor GABA, como en este caso. Aquí. Aquí viene el GABA. Acá, ¿ve? Hace sinapsis acá, hasta el sol. Y el GABA va a evitar que se abren. Por más de que el potencial de acción haya viajado todo bien hasta este nivel, si este libera un neurotransmisor que es el GABA, va a cerrar canales de calcio. Al no entrar calcio, ¿qué hace? Inhibición. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si esta información ha pasado acá? Puede venir otro a este nivel y puede liberar o puede hacer que haya apertura de iones canales para iones de cloro. Al bajar, al hacer ingresar cloro, que es carga negativa, en este nivel podría llegar a inhibir. Son muy pocos los casos, pero sí existen. Esas son las dos formas de inhibición. ¿Está bien? Excitación e inhibición. Luego, los receptores para los neurotransmisores, hay distintos tipos de receptores. Estos, por ejemplo, para la acetilcolina, en farmacología van a llevar que hay los nicotínicos y los muscarínicos. ¿Está bien? Hay distintos tipos de receptores. Y fíjense, estas son unas proteínas canal que uniéndose al lugar específico para el neurotransmisor, lo que va a generar es un cambio conformacional en la estructura, generando la apertura para que entre ¿quién? El sodio. Para que entre el sodio. ¿Está bien? Bueno, esta era una microfotografía que me gustaba mucho ver, porque aquí está el botón sináptico, esto es de un trabajo de investigación. Hay vesículas claras, hay vesículas densas, donde están los neurotransmisores. Fíjense qué tan lleno es. Esta es la hendidura sináptica y la membrana postsináptica. ¿No? Hay dos tipos de vesículas, pero no los voy a preguntar eso. ¿Sí? Esta es la vía de entrada. Algunos ejemplos, pero hasta ahí lo dejaremos. Aquí está, estas son las sinapsis eléctricas. Las células están tan juntas que si tú causas una despolarización en esta célula de acá, se llena de sodio en esta célula y hay unos canales que pasan de una célula a otra de forma directa que se llaman uniones GABA o de nexos, rupturas de nexos, ¿no? Y el sodio pasa directamente de una a otra y genera despolarización en la siguiente. Esa es sinapsis eléctrica. Ahí no hay neurotransmisores. Cada vez que hay un neurotransmisor es sinapsis química. ¿Está bien? ¿Listo? Muy bien. Ya terminamos sinapsis. La próxima clase entonces vemos neurotransmisores y luego vamos a entrar ya.